que es Introducción a la Filosofía. Ustedes tienen Filosofía y Cristianismo, ¿verdad? Y me gustaría leérselos y que platiquemos un poco, así que preste atención. Aunque la verdad de la fe cristiana excede la capacidad de la razón humana, lo que la razón tiene como naturalmente dado no puede, sin embargo, ser contrario a esta verdad, pues consta que es muy verdadero lo que naturalmente está íncito en la razón, tanto que ni siquiera es posible pensar que es falso, ni está permitido creer que es falso lo que se posee por la fe, puesto que tan evidentemente está confirmado de un modo divino. Por tanto, como solo falso es lo contrario, como se ve manifiestamente considerando sus definiciones, es imposible que la verdad de la fe sea contraria a aquellos principios que la razón conoce naturalmente. ¿Qué les dice a ustedes esto? ¿Se ha entendido? ¿Se escucha? ¿Todos se escuchan, verdad? ¿Qué entienden? ¿Qué frase pueden rescatar de aquí, de lo que acabo de leer? Está bien, como se están peleando por decirlo, lo voy a decir yo, para que no se peleen. Gracias, hermana Elena. Consta que es muy verdadero lo que naturalmente está íncito, o sea, implícito, en la razón, o sea, en el entendimiento, en la comprensión. Tanto que ni siquiera es posible pensar que es falso. Por ejemplo, alguien en un momento de prueba, tribulación, creyente, y que puede tener años de creyente, viene y te dice, Dios existe. ¿Y por qué estoy donde estoy o cómo estoy? Entonces, aquí está este pensamiento, de que tanto que ni siquiera es posible pensar que es falso. Ni está permitido creer que es falso lo que se posee por la fe. Por ejemplo, ¿seré salvo? Está duro, ¿no es cierto esto? Es decir, de que la autenticidad de nuestra salvación en realidad no depende de nosotros, pero depende que la creamos, que existe esa salvación y que somos parte o que la hemos recibido. Yo como ser creado no puedo poner en duda la creación de Dios. No puedo pensar de que llegar a la conclusión, como decíamos recién, una persona conflictuada, Dios existe, preguntando, ¿no? A ver, déjame ver si te entendí bien, filosofando. Quiere decir que tú crees en todo lo que ves. O sea, si no lo ves, no existe. Entonces, eres racional. Pero es más que racional. Porque todos los creyentes debemos ser racionales. Pero hay otra expresión que define mejor esto, y es ser racionalista. Como Tomás, que le quiso poner la mano en el agujero, ¿no? A Jesús. Sí. Entonces, ¿se entiende la diferencia? ¿Cuál es? O sea, nos queda a nosotros, con este planteo filosófico, nos queda a nosotros margen para la duda. Por ejemplo, ¿qué pensarían ustedes
de su servidor? Si yo dijera por alguna situación de crisis, pues no creo. ¿Creerían ustedes? Pues sí, por la fe y por la razón creemos. Pero regularmente sucede, amados hermanos, que cuando alguien que está enfocado en la enseñanza o en el pastorado cree y cae, muchos dejan de creer. Y no quiero citar nombres porque en realidad han sido hermanos respetables, pero hubo grandes en este país que cayeron y fueron miles los que se alejaron de la fe. Pastor, una pregunta. Si le pasó a David, o sea, yo digo, a veces como ser humano la tentación está ahí, ¿verdad? Para el hombre, ¿verdad? Sí. A veces la percepción que cada uno pueda tomar, de repente la forma como se está planteando de decir que cada quien tiene la razón o fe para poder creer en nuestro Señor, pero hay diferentes percepciones. O sea, es como decir, si tú apuntas a una flor, todos nos apuntamos iguales. O sea, todos nos podemos... Claro. ¿Me entiendes lo que digo? ¿No? La perspectiva. Exactamente. Correcto. ¿Y qué papel juega la imaginación también? Ahí, como creyente. Total. Depende de la influencia que hayas tenido. Exactamente. Okay. Ahora, pastor, perdón. Ahí dice, en el párrafo dice, no podemos nosotros dudar o pensar de que Dios no existe. Yo más bien, particularmente, le pondría no debo, porque sí, las personas pueden, y es más, lo hacen. Muchas personas, a pesar de que por años fueron cristianos, sí. Algunos dicen, la verdad no sé si Dios existe porque no escuchan mis oraciones, o sea, creen que Dios se va a ajustar a lo que ellos necesitan y como no les da respuesta a lo que quieren ellos, dudan de que Dios existe. Entonces, sí. Más bien debería ser, no debo y no puedo, ¿no? Entiendo el punto que estás diciendo, María, y es un buen punto, y escuchándote me venía a la memoria Moisés. Cuando estuvo a los 40 años solo en el desierto con su mujer. Ese gran líder, ¿crees que no dudó? ¿Crees que esos 40 años la pasó de vacaciones? Tenía jacuzzi y todo eso. No. Nada. 40 años. 40 años esperando. O sea, ¿cuántas veces se habrá cuestionado? ¿Qué estoy esperando? ¿Es correcto? ¿Me habré equivocado? ¿Lo único que me queda esperar es la muerte? ¿Vendrán por mí y me condenarán a muerte? Por la muerte del egipcio. Entonces, esos desiertos no ocurre siempre, pero son parte de la vida. Nosotros como cuerpo de Cristo no estamos exentos de eso. Entonces lo importante es comprender de que Dios siempre es el mismo, de que no cambia, de que nosotros sí somos mutables y Él es inmutable. Él no es un Dios que dice, mira lo que hizo. Él no toma una posición humana de asombrarse de la falta nuestra. Él, por el contrario, padece nuestra falta en amor. Pero hay más acá. Dice, la ciencia del que enseña, contiene en sí aquello que induce en el alma del discípulo. A no ser que enseñe falsamente,
lo que no está permitido decir de Dios. Lo voy a repetir por si alguien no entendió. Sí. La ciencia del que enseña, les recuerdo que, por ejemplo, en Efesios, cuando habla de los 5 ministerios, originalmente había 4 palabras, no 5, en el original. Entonces, pastor y maestro es lo mismo. Recuerden de que en la antigüedad no se predicaba, ya eso lo he mencionado anteriormente, como se predica hoy. De hecho, no se predicaba, sino de que se leía la escritura y se daba una interpretación y eventualmente una aplicación a la vida, pero no era el estilo de prédica actual. La ciencia del que enseña contiene en sí aquello que induce en el alma del discípulo, a no ser que enseñe falsamente lo que no está permitido decir de Dios. Pacta hoy con Dios, pon 10 y mañana tienes 20. Ven y pacta. Usted me entiende, ¿verdad? La Biblia, aunque discrepamos a veces del número de pactos entre las diferentes teologías que hay, si estás en la línea calvinista o wesleyana, arminiana, la que sea, pero básicamente se comprende de que hay 7 pactos. Como por ejemplo aquella canción de aquel cantante Dios de Pactos, que también promovía ese falso movimiento, ¿no? O sea, los pactos ya fueron dados. Ahí está. Es como si, por ejemplo, viene alguien y te dice, mira, tú estás buscando moverte de casa, te quieres mudar, aquí tienes, yo ya hice un contrato por ti, toma la llave, ve a ocuparla. No, pero sí. Y como ves, sí, yo no te doy dinero. Te dije que aquí está el contrato, ya pagué, ve a ocuparlo. Les cuento otra. No recuerdo si se los compartí antes. Un profesor que tuve, el doctor Hoffman, tremendo consejero, inglés, él había sido piloto en la Segunda Guerra Mundial, piloto de guerra. Él pilotó para Estados Unidos porque él había llegado a este país antes de la guerra. Entonces hubo una ocasión que a los mejores pilotos, y entre ellos estuvo este hermano, les dieron un premio y los mandaron, esto es real, les dieron un premio y los mandaron de vacaciones a las islas griegas. Es un paraíso, ¿no? El lugar ese es preciosísimo, donde no ves el fondo del mar. Y entonces llega al lugar, entran al edificio, al hotel, llega el que lleva las valijas, las maletas, los botones o como le llames. Entonces le abre la puerta desde el cuarto y es una pequeña habitacioncita con un pequeño sofá como para que estén sentadas 2 personas. Y es todo lo que había ahí. Entonces le dejó las maletas ahí. Y les dijo, bueno, que lo disfruten. Entonces dijeron, qué chiquito que es este lugar. Mira, mi amor, tú duerme ahí y yo duermo en el piso. Pasó los días de vacaciones
Entonces viene otra vez el empleado y dice, voy a recoger las maletas. Entonces las maletas estaban ahí y dice, bueno, ¿hay más adentro? ¿Adentro de dónde? Es que este es el recibidor. Lo miró aunque sea de delicia, ¿no? Entonces, hay creyentes, mis amados hermanos, que viven, aunque creyentes, viven en el recibidor. Hasta podremos hacer una teología del recibidor. El conocimiento de los principios conocidos naturalmente nos está dado de un modo divino, puesto que Dios mismo es el autor de nuestra naturaleza. Por tanto, la divina sabiduría encierra en sí también esos principios. Por consiguiente, todo lo que es contrario a los mismos es contrario a la divina sabiduría. Y por tanto, no puede proceder de Dios. Así pues, lo que en virtud de la revelación divina se posee por la fe, no puede ser contrario al acontecimiento natural. Eso quiere decir de que si en la vida de un creyente consagrado, un creyente que Dios lo usa, puede haber milagros, puede obrar en sanidades, puede obrar en un montón de cosas, echar fuera demonios, hacer todo lo que tú te imaginas que ocurre mayormente en las campañas evangelísticas. Sin embargo, esa persona no es dueño de esa realidad espiritual. O sea, uno puede hacer todo eso en el Señor, pero eso no te hace dueño de eso. A ver, ¿sí se entiende hasta aquí? O sea, lo que está haciendo la persona es simplemente dejarse guiar por el Espíritu. Y el que está haciendo la obra no es el hombre, sino es el Espíritu. Recuerden que la Biblia contempla esta situación cuando aquellos que seguían a Jesús y le decían, pero en tu nombre hemos echado fuera demonios. Apartados de mí. Entonces, nadie puede enseñorearse de lo que no nos pertenece, sino que nos fue adjudicado por gracia y para beneficio del cuerpo de Cristo. No sé si se entiende esto. Pastor, Sí. podría ser como ahorita que usted está leyendo, estaba tomando notas, ¿verdad? Pero es como mi pluma, ¿no? Mi pluma está escribiendo lo que yo siento, ¿correcto? Mi pluma nomás es un instrumento. Pues, Correcto. plasmado, ¿no? Correcto. Eso es. En realidad nosotros somos instrumentos en las manos de Él, nada más. Me viene a la mente un caso, no recuerdo si ya lo he mencionado, pero supongo que algunos de ustedes deben haber escuchado de Kathryn Kuhlman, creo que ya lo mencioné antes. En términos de sanidad, esa mujer evangelista fue tremenda. Y ella murió enferma. O sea que es la potestad de Dios. Él está en control. Nosotros no sabemos. Solamente tenemos que servir.
El último párrafo que les quiero compartir, más breve. Nuestro entendimiento queda atado con los razonamientos falsos, de modo que no puede proceder al conocimiento de lo verdadero. Por consiguiente, si Dios nos diese conocimientos falsos, nuestro intelecto estaría impedido para conocer la verdad, lo cual no puede ser obra de Dios. Por tanto, todo aquello que no se sustente con la Escritura, pues no viene de Dios. Es así. Entonces, ¿algún comentario? ¿Preguntas? ¿No? Sí, hermano. Cuando la palabra que Cristo, con lo que respondió a las tentaciones de Satanás, decía, escrito está, algunos dicen que no es tanto la palabra escrita, cuando dice que no solo el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí. Pero algunos comentarios sugieren que no es tanto la palabra escrita, sino la palabra rema, o la palabra que viene de Dios en ese diálogo que tú tienes con Él, esa palabra personalizada, esa palabra que es directa para ti. Entonces, lo que está diciendo es que todo aquello que no se sustenta con la Escritura no viene de Dios. Sí, pero entiendo lo que usted está diciendo. Primero, el término rema era un término que usaban los judíos en el Antiguo Testamento. No se usó en el tiempo de Cristo. Porque era incluso lo usaban los hebreos, pero incluso no era una palabra original de ellos, sino que estaba tomado de otro concepto babilónico. Sé a dónde apunta su comentario y voy a tratar de darle una respuesta blanda en ese sentido. Los ministerios que Dios levanta provee o equipa a las personas creyentes que van a servir. Los elementos sobrenaturales o herramientas sobrenaturales que usa la persona, la correcta forma de dirigirse a ese contexto, una no es profecía, sino que es, como lo dice el apóstol Pablo, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Entonces, tenemos que entender que en el Nuevo Testamento la palabra profética, aunque algunos teólogos separan lo que es profeta y lo que es profetismo, yo no lo comparto. Y de hecho, tomé clases con el mentor de esa idea, Samuel Pagán. Y cuando esto está en el contexto de lo que usted estaba planteando, ¿verdad? Usted iba a eso. En la Biblia aparecen los profetas mayores, los profetas menores. Voy a tratar de ser breve esto. Esos profetas todos eran judíos, todos. No hubo ni uno gentil. Por eso, cuando se estudia en el seminario, probablemente ustedes la tengan esa clase más adelante, si es que no la han tomado los que ya se graduaron la otra vez, que es profetas hebreos. Entonces, profetas hebreos es el estudio de precisamente eso, de los profetas que aparecen en la Biblia. Lo que en el Nuevo Testamento aparece como profecía es si yo leo la Biblia o predico la Escritura, estoy profetizando. De eso se trata. Es adelantarse a los acontecimientos. O sea, si decimos Cristo viene, estás profetizando. Pero de ahí que seas profeta
hay 1.000.000 de años luz de distancia. Entonces, Jesús dijo de Juan el Bautista, este es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Tenía que ser así, porque si no hubiese sido así, Jesús no podía cumplir la misión a la cual vino. Hay una dispensación que no se marca como una dispensación. ¿Entienden el término? Sí. Ok. Dispensación, si no conoces esa palabra, se puede reemplazar por la palabra era. Cuando Jesús se bautiza, en el momento en que se bautiza y baja el Espíritu Santo en forma de paloma, comienza una era pre-nuevo testamentaria, pero no es todavía el Nuevo Testamento. Claro, porque no muere Cristo. Porque todavía no muere Cristo, tiene que ser crucificado, muerto y resucitado. Entonces, pero sin embargo, el Espíritu Santo en él, solo en él, iba a estar operando. O sea, él fue bautizado en agua, pero fue bautizado en el Espíritu. Y lo confirma la voz audible de Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, eso duró 3 años. Por eso el Señor dice, yo me tengo que ir, pero vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando dice sobre ustedes, está diciendo que va a estar cerca, está diciendo de que va a estar con ellos. No está diciendo con el valor del Antiguo Testamento que el Espíritu de Dios subía, bajaba. No. Sino que el creyente tiene el poder en el Espíritu Santo. El poder no es del hombre. El hombre no tiene poder. El que tiene poder es Dios. El que obra en aquel que tiene un ministerio o ministerios, digamos, sobrenaturales, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo? Por gracia de Dios, estamos en el tiempo de la gracia. Y por eso el autor de Hebreos, entiéndase Pablo, si está de acuerdo, bien claro dice, Dios habló de muchas maneras, o sea, la creación, los profetas, la ley, etc. Pero hoy habla a través del Hijo. Y hoy es hoy. Está hablando de esta dispensación, de la gracia. Eso quiere decir de que el creyente no ocupa que alguien venga y le diga. El que habla es el Espíritu Santo. Si una persona está ocupando que alguien venga y le diga, lo que está ocupando es llenarse de Dios. Porque sus oídos están totalmente tapados, sea con cera o sea por negligencia. Incredulidad. Entonces, nos lleva al pensamiento, hermano, de que en la iglesia general, o sea, a nosotros no nos toca separarlos, sino de que Él es el que va a separar las ovejas de las cabras. Yo personalmente creo de que en este país, que tiene un fundamento cristiano, aunque también deberías estudiar el origen teológico del contexto de cuando esta nación se fundó, tendrías que remontarte, por ejemplo, al Mayflower, quiénes realmente fueron ellos. Eso es mucho que decir. ¿Qué tan cristianos fueron los que juraron cuando se hizo la constitución de este país? Que eran todos masones.
Entonces hay mucha tela para cortar. Sin embargo, este país se fundó con estos principios y déjeme decirle de que este país, mientras el pueblo adoró a Dios como corresponde, este país estuvo bendecido. Este país estuvo diezmando a Israel por muchos años, hasta que lo dejaron de hacer y todo se vino para abajo. Entonces, este país, esta sociedad, se alejó de Dios. Hace unos 15 años, el 70% era creyente, el 30% no creyente, hoy es al revés. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? Dios equipa a sus hijos o sus hijas para que sirvan, no para que se enaltezcan, tengo este don, tengo el otro, sino para servir. Tampoco soy de la idea de los que dicen en la otra punta, el que no sirve, no sirve. Porque si estoy diciendo de que un semejante no sirve, estoy en contra de la voluntad de Dios. O sea, porque es creación de Dios. O sea, si no sirve, algo le está pasando. Está necesitando ayuda. No se conoce a sí mismo. No tiene paz con Dios, no tiene comunión. Entonces, creo en todos los dones. Creo en todos los dones, pero no creo de que este tiempo, esta era o dispensación, se aplique en los 5 ministerios. Creo que está mal entendido ese pasaje. Y para más, usando Efesios 2:20 también, de la iglesia, que el fundamento de los apóstoles, también lo entienden mal. Y simplemente lo que todo eso quiere decir es de que hay un fundamento que no puede ser cambiado, que no hay cosas nuevas. Si hay doctrinas nuevas, a esta altura, doctrinas nuevas, cuando las mejores doctrinas fueron logradas o alcanzadas en el tiempo apostólico, y estoy hablando de San Agustín, incluso algunos católicos como Santo Tomás de Aquino, la mayoría de las creencias fundamentales de nuestra fe fueron elaboradas por esos hombres de Dios. Todo lo que se está agregando prácticamente termina en un terreno donde no le quiero poner un epíteto, cada uno entiéndalo como mejor crea conveniente. Yo, por lo pronto, si Dios me quiere usar, pues gloria a Dios. Y si me quiere tener sentado, pues gloria a Dios. Pero de ahí a que creer en todo lo que se puede ver hoy en día, no. Creo que la Iglesia ha sido dañada, perjudicada en los últimos 30 años grandemente. La Iglesia no está exenta de responsabilidad de lo que ha estado pasando en estas últimas décadas. Si el país se enfrió y se alejó de Dios, o sea, nosotros como creyentes también, si estamos viviendo aquí, sea que hayamos nacido o no aquí, somos tan responsables también, aún más. Porque quitaron la oración y nos callamos. Quitaron determinados elementos religiosos de los lugares públicos y nos callamos. Ponen una figura de Mafobet, o sea, Satanás, que es una figura que traen los masones, al cual adoran, y la ponen delante del edificio de una ciudad y nos callamos. Entonces, las cosas están así.
Yo entiendo de que la Iglesia, en términos generales, está buscando un crecimiento. Pero esto es como un globo. Si tu hijo tiene hambre, tú no le puedes, y tienes un globo inflado, tú no le puedes dar de comer el aire. Porque la falsa doctrina esos son. Gracias por su pregunta, hermano. Vamos a dejar esto del libro y vamos a pasar a otro asunto. El otro asunto es Una pregunta con respecto a los pactos, que usted dijo de los 7 pactos que están en la Biblia. Bíblicamente es el pacto Dios con el hombre y no el hombre con Dios. ¿Sí? Bíblicamente es Dios con el hombre haciendo Sí. pacto y no el hombre con Dios. Sí. Eso no es bíblico. El pacto viene de Dios y es lo tomas o lo dejas. Así de fácil. ¿Y 7 pactos son en total los que hay en la Biblia? Por eso, bueno, hay discrepancia en eso, teológicamente. Pero tampoco varía mucho en lo que va hasta ahora. Es decir, la mayor diferencia, lo importante de esa pregunta, María, es lo que falta por venir. Porque precisamente los movimientos, si ustedes han oído el término el reino hoy o el reino ahora, ¿sí lo han oído? Y lo que se procura con eso, tú vas a ver que los predicadores del reino hoy o el reino ahora no predican del rapto, porque no creen en el rapto, porque creen que el reino ya se estableció y de que el cuerpo apostólico es el que va a cogobernar con el Mesías. Entonces ellos entienden la línea de la gracia, donde estamos ahora, no hay tribulación, pasan los 7 años corriditos, terminan esos 7 años como que son cosas de la vida y nada más, y que a continuación la implementación del milenio. Entonces, si no hay rapto, entonces ¿dónde queda la iglesia? Entonces ahí viene el tema de si va a pasar por la tribulación, si no va a pasar por la tribulación, en qué forma entonces la iglesia va a cogobernar con Cristo. La iglesia no va a cogobernar con Cristo en la forma natural como nosotros nos vemos hoy. Eso es imposible, es una herejía. Eso es una herejía. Es decir, de que la iglesia va a cogobernar con Cristo. Primero, el rapto, nos vamos con Él. El Señor va a bajar para las 2 batallas de principio y final de los 7 años de la gran tribulación, el Armagedón, termina ahí. Va a haber levantado un templo para ese entonces, que podría ser que sea el tercero o de que haya un cuarto. Eso todavía está en duda. Porque si se construye uno ahora, como ya tienen preparado los judíos, y llega el anticristo, ¿crees que Jesús va a venir? Uno voy a aprovechar este templo que ya está construido. Ok. Es una aberración.
O sea, ese templo, si es que lo llegan a construir, va a ser destruido. Y tiene que haber eventualmente entonces un cuarto templo, pero es que hay otra cosa. Si está Dios sentado ahí, ¿de qué templo me estás hablando? Templo del Espíritu. O sea, porque recuerda que la palabra templo, o sea, para nosotros, los cristianos evangélicos, el templo, vamos a la iglesia, vamos a un templo, es que no es. Eso viene precisamente de un mal concepto teológico de la Edad Media, de la Iglesia romana, cuando aparecen los grandes templos, y después los templarios y todo ese un rollo. Pero ahora la iglesia somos nosotros. El templo, judaicamente hablando, es el lugar del sacrificio. Pero si está sentado el Cordero de Dios ahí, ¿de qué sacrificio? Ya no hay más. Es más, Pablo le está insistiendo, ya no hay más sacrificio. Entonces, cuando todo esto suceda, terminen los 7 años, el Señor se siente en el trono de David, Magén David, va a sentarse allí, va a gobernar desde allí, junto nosotros, los que hemos sido redimidos, los que hemos pasado por el rapto y después nos traen de vuelta, de regreso a la tierra, para el milenio, para sojuzgar junto con Cristo. Porque todavía va a haber seres humanos vivos y que aún muchos no van a creer. Entonces, estos son los tiempos. Todo lo que sea fuera de esta teología no viene de Dios. ¿Respondí tu pregunta, María? Sí. Vamos a lo nuestro, hermanos. Porque hoy es la clase 6 de 7, de 8. Entonces tenemos que cumplir nuestro programa y hay algo. Ok, a ver, lo tengo acá. Sí, aquí lo tengo.